En el 2026, el planeta entero volverá a detenerse por el evento deportivo más grande del mundo, la Copa del Mundo. Pero esta vez la historia será diferente. Por primera vez en la historia del fútbol, 3 países organizarán juntos el torneo más importante del planeta: Estados Unidos, México y Canadá. Será el mundial más grande jamás jugado. 48 selecciones, millones de aficionados viajando por todo el continente y 16 ciudades listas para convertirse en el centro del fútbol mundial. Pero entre todos los estadios que recibirán partidos del Mundial 2026, solo unos pocos tienen la historia, la grandeza y la atmósfera para ser considerados verdaderos templos del fútbol. Algunos han visto finales de Copa del Mundo. Otros han sido escenario de goles que cambiaron la historia del deporte. Y uno de ellos está a punto de romper un récord que jamás se había visto en el fútbol mundial. Hoy vamos a recorrer 5 de los estadios más importantes del Mundial 2026. 5 escenarios que han sido testigos de momentos legendarios y que volverán a estar bajo los ojos de todo el planeta, desde Canadá hasta el corazón del fútbol en México. Estos son los 5 estadios más épicos del Mundial 2026. Comenzamos nuestro recorrido por los estadios del Mundial de 2026, viajando hasta Canadá. En la ciudad de Vancouver se encuentra el BC Place, uno de los escenarios más importantes del fútbol en el país y una de las sedes del torneo más grande del planeta. El estadio fue inaugurado en 1983 y durante décadas ha sido uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Canadá. Está ubicado en el centro de Vancouver, muy cerca del famoso puerto y del impresionante skyline de la ciudad. Originalmente, el estadio tenía un techo inflable, algo bastante innovador para su época. Sin embargo, en 2011, el BC Place fue completamente renovado, en una modernización que transformó por completo el recinto. El antiguo techo fue reemplazado por un espectacular sistema retráctil sostenido por cables, que se abre como si fueran velas gigantes. Gracias a esta renovación, el estadio se convirtió en uno de los más modernos de Norteamérica. Para el Mundial de 2026 tendrá una capacidad cercana a los 54,000 espectadores y será uno de los principales escenarios del torneo en Canadá. En términos de fútbol, el BC Place ya ha vivido una noche histórica. En 2015 fue sede de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. En aquel partido, Estados Unidos derrotó a Japón 5-2. La gran figura fue Carli Lloyd, quien marcó 3 goles en apenas 16 minutos, incluyendo un increíble disparo desde casi la mitad de la cancha. Ahora, más de una década después, el BC Place volverá a estar bajo los ojos del mundo, cuando miles de aficionados lleguen a Vancouver para vivir la emoción del Mundial de 2026. Continuamos nuestro recorrido por los estadios del Mundial de 2026, viajando ahora hasta la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Aquí se encuentra el NRG Stadium, uno de los estadios más grandes que serán parte de la Copa del Mundo. El estadio fue inaugurado en 2002 y tiene una capacidad cercana a los 70,000 espectadores para partidos de fútbol. Una de sus características más llamativas es su enorme techo retráctil, que permite cerrar o abrir el estadio dependiendo del clima. Houston se ha convertido con el paso de los años en una de las ciudades más importantes para el fútbol en Estados Unidos, en gran parte gracias a la enorme comunidad latina que vive en la región. Cada vez que se juega un partido internacional en esta ciudad, el ambiente del estadio cambia completamente. Miles de aficionados llenan las gradas con banderas, cánticos y una pasión que recuerda mucho al fútbol de América Latina. El NRG Stadium ya ha sido escenario de partidos importantes del fútbol internacional. En 2016 fue una de las sedes de la Copa América Centenario, el torneo que celebró los 100 años de la competición más antigua de selecciones en el mundo. Uno de los partidos más recordados en este estadio fue la semifinal entre Argentina y Estados Unidos, donde Lionel Messi lideró a la selección argentina en una victoria clara que los llevó a la final del torneo. Además, el estadio ha recibido múltiples partidos de la Copa Oro de la CONCACAF y encuentros de la selección mexicana,
que suele jugar en Houston frente a decenas de miles de aficionados. Durante el Mundial de 2026, el NRG Stadium volverá a ser uno de los escenarios donde la pasión del fútbol latino y la energía de un mundial se encontrarán en un mismo lugar. En el puesto número 3, viajamos al norte de México, a una de las ciudades donde el fútbol se vive con una intensidad única, Monterrey. Aquí se encuentra el impresionante Estadio BBVA, uno de los estadios más modernos y espectaculares de todo el continente. El estadio fue inaugurado en 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los recintos futbolísticos más reconocibles del mundo. Su diseño moderno y su ubicación frente al imponente Cerro de la Silla crean una de las postales más icónicas del fútbol en América. Pero más allá de su arquitectura, lo que realmente hace especial a este estadio es su ambiente. Monterrey es una ciudad donde el fútbol se vive con una pasión enorme. Cada partido se convierte en una verdadera fiesta, con miles de aficionados cantando, saltando y empujando a su equipo durante los 90 minutos. El estadio es la casa de uno de los clubes más fuertes del fútbol mexicano, el CF Monterrey, y ha sido escenario de importantes finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Gracias a su diseño moderno, su capacidad cercana a los 53,000 espectadores y su atmósfera electrizante, el Estadio BBVA se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores estadios de fútbol en todo el continente. Cuando el Mundial de 2026 llegue a Monterrey, este estadio no solo mostrará su impresionante arquitectura al mundo, también mostrará algo que define al fútbol mexicano, la pasión de su gente. Y cuando las gradas estén llenas de aficionados cantando por su selección, el Estadio BBVA demostrará por qué México es uno de los países donde el fútbol se vive con más intensidad en todo el planeta. En el puesto número 2 encontramos uno de los estadios más históricos del fútbol en Norteamérica, el Rose Bowl. Ubicado en la ciudad de Pasadena, en California, este estadio es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos. El Rose Bowl fue inaugurado en 1922 y con el paso de las décadas se convirtió en uno de los estadios más famosos del país. Su estructura en forma de enorme cuenco ha sido escenario de algunos de los eventos deportivos más importantes del siglo. Pero su momento más legendario en el fútbol llegó en 1994. Ese año, el estadio fue elegido para albergar la final de la Copa del Mundo. Más de 90,000 personas llenaron las gradas para presenciar el enfrentamiento entre Brasil e Italia en la final del Mundial de 1994. El partido terminó empatado después de 120 minutos, y por primera vez en la historia del fútbol, una final de la Copa del Mundo se decidió en tanda de penales. Brasil terminó levantando su cuarto título mundial, mientras el Rose Bowl quedaba grabado para siempre en la historia del fútbol. Años después, el estadio volvería a vivir otro momento histórico, cuando fue sede de la final del Mundial Femenino de 1999. Ese día, más de 90,000 aficionados presenciaron el triunfo de Estados Unidos frente a China, en una de las finales más recordadas del fútbol femenino. Hoy, más de 100 años después de su inauguración, el Rose Bowl sigue siendo uno de los templos del fútbol en Norteamérica. Y durante el Mundial de 2026 volverá a recibir partidos del torneo más importante del planeta. Y en el puesto número 1 no podía estar otro estadio, el más legendario de todo el Mundial de 2026, el Estadio Azteca. Ubicado en la Ciudad de México, este estadio no es solo uno de los más grandes del continente. Para millones de aficionados alrededor del mundo, el Azteca es uno de los templos más importantes en toda la historia del fútbol. El estadio fue inaugurado en 1966 y desde entonces ha sido escenario de algunos de los momentos más icónicos que ha vivido este deporte. Aquí se jugó la final del Mundial de 1970. Aquel día, la selección de Brasil, liderada por Pelé, derrotó a Italia y conquistó su tercera Copa del Mundo frente a más de 100,000 aficionados. Pero la historia del Azteca aún tenía otro capítulo por escribir. 16 años después, el estadio volvió a recibir una final del Mundial. En 1986, Argentina se coronó campeona del mundo, con Diego Armando Maradona como figura absoluta del torneo.
Durante ese mismo mundial ocurrió uno de los partidos más famosos de todos los tiempos, Argentina contra Inglaterra. En ese encuentro, Maradona marcó 2 goles que pasarían a la historia para siempre. El primero fue el polémico gol conocido como la mano de Dios. El segundo fue una jugada increíble en la que recorrió medio campo dejando rivales atrás antes de marcar el llamado gol del siglo. Momentos como esos convirtieron al Estadio Azteca en uno de los escenarios más sagrados del fútbol mundial. Pero en 2026, este estadio volverá a ser historia. El Azteca se convertirá en el primer estadio del planeta en albergar partidos en 3 Copas del Mundo diferentes. Y además logrará otro récord que ningún otro estadio ha conseguido. Será el primer estadio en organizar 3 ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo. Un logro que confirma algo que millones de aficionados ya saben. El Estadio Azteca no es solo un estadio, es una catedral del fútbol mundial.